La semana pasada nosotros tocamos el tema muy importante que se llama los bienes propios. Recuerden, bienes propios son aquellos que le pertenecen a uno de los cónyuges sin que el otro tenga parte. Por ejemplo, lo que le pertenece al marido, que la mujer no pueda reclamar parte en ello, o lo que le pertenezca a la mujer, que el marido no tenga parte. Ese fue el tema de la semana pasada. Así que de alguna u otra manera estudiamos el asunto, pero quedó pendiente el tema hermano de este tema que tratamos. Se trata de los bienes comunes o bienes de la comunidad conyugal. Hago la distinción. Una cosa son los bienes que le pertenecen a cada uno de los cónyuges, al marido o a la mujer por separado, y otra cosa son los que les pertenecen a ambos. Allí hay que hilar fino, porque a veces una persona tiene bienes propios y sin embargo el cónyuge quiere parte de los bienes propios a los cuales no tiene derecho. En otros casos tienen los bienes que son de los dos y entonces llega uno y dice no, eso es mío solamente. Eso lo escuchamos nosotros con mucha frecuencia cuando, por ejemplo, estudiamos la institución del concubinato e incluso en el matrimonio, porque la gente tiene esa libertad pues, de pensar como quiera. Entonces a veces dice, mira, yo voy a partir la casa contigo, pero la finca no, porque esa finca es mía. Y entonces la pregunta es, si obtuvieron la finca cuando estaban juntos, no es de él nada más, es de los dos. Entonces hay que partir la finca porque son socios universales, es decir, son socios de por mitad en todo lo que hayan adquirido durante la unión matrimonial o bien la unión concubinaria. Antes de pasar a detallar la institución que queremos describir, yo quiero señalar que el matrimonio, tenemos dos maneras de unirnos. En matrimonio, cuando firmamos en la famosa acta, y en unión estable de hecho, cuando no la firmamos. Yo diría que la mejor manera de distinguir las uniones de pareja son de la manera siguiente: uniones matrimoniales y uniones no matrimoniales. Con esa clasificación quedamos en que hay un acta de matrimonio o no hay un acta de matrimonio. Así que esta es la distinción que vamos a utilizar en el programa. La otra es con respecto a esa famosa figura que ya ustedes se estarán preguntando, ¿y el concubinato cómo queda? Bueno, el concubinato es una de las formas no matrimoniales, pero la división que yo quiero realizar hoy, que la que quiero mencionar y la que recomiendo es las uniones matrimoniales y las no matrimoniales. Dentro de las no matrimoniales está el concubinato. Bueno, en todo caso, en Venezuela se ha equiparado el concubinato o en las uniones no matrimoniales, las vamos a llamar uniones de hecho, uniones estables de hecho, se han equiparado al matrimonio. Así que las instituciones que yo voy a describir aplicables al matrimonio también van a ser aplicables a las uniones no matrimoniales, entre ellas el concubinato. Bueno, en síntesis, en materia del matrimonio, cuando usted firma el acta matrimonial, a partir de ese momento nace jurídicamente una institución que se llama la comunidad conyugal. La comunidad conyugal es los derechos patrimoniales comunes al marido y a la mujer, es decir, a los casados, lo que es de ambos. Esa es la tan renombrada pues, comunidad conyugal. A esta comunidad conyugal también se le ha denominado, se le denomina comunidad de gananciales. Y la gente a veces se figura como que es un negocio en el cual van a ganar algo. No, no es así. Es que todo lo que obtengan a partir del matrimonio se va a considerar gananciales, los gananciales. Entonces, la comunidad conyugal o comunidad de gananciales va de alguna u otra manera a representar los mismos derechos patrimoniales. En este sentido, entonces debemos excluir, ya lo hicimos en la semana pasada, hago la observación para refrescarles un poco la memoria, debemos excluir una cosa que se llaman los bienes propios. Al excluir los bienes propios, entonces por criterio en contrario, quedan los bienes comunes. Los bienes o son propios o son de los otros. De esa manera vamos a ubicar entonces la comunidad de gananciales o la comunidad conyugal, como ustedes lo prefieran. En la comunidad conyugal, el principio
que rige, por lo que llaman la norma rectora, desde el punto de vista jurídico, el principio que rige esa institución, es que lo habido dentro del matrimonio, aquí hago una aclaratoria de oro, con el caudal común de los cónyuges, pertenece a ambos por igual. ¿Por qué digo yo que voy a hacer una aclaratoria y hago ese énfasis en con el caudal común de los cónyuges? Porque mucha gente saca la cuenta es de la siguiente manera: lo habido dentro del matrimonio pertenece a los dos por partes iguales. Eso pareciera que es así, pero no es así de esa manera. La verdad verdadera es que nuestro articulado, nuestro Código Civil establece lo habido dentro del matrimonio con el caudal común de los cónyuges. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo bien práctico que yo sé que va a ser bastante útil. Por ejemplo, si usted compra, estando casado, compra un carro, pero con dinero proveniente de un carro que usted tenía antes de casarse, entonces tenemos que antes de casarse ese carro que tenía, vamos a suponer el carro amarillo, era un bien propio. Si usted lo vendió y con ese dinero compró, estando casado ya, un carro azul, ese carro azul va a seguir siendo propio suyo. Es decir, que no entra en la comunidad conyugal. Entonces, fíjense ustedes cómo en el derecho tenemos que estar sacando las cosas con pinzas. Pertenecen a la comunidad conyugal todos los bienes adquiridos por los cónyuges con el caudal común. Y aquí le acabo de dar un ejemplo con respecto a lo que es el caudal común y lo que no es el caudal común. Si el carro azul, el segundo carro, lo compran con el dinero de los ahorros, del fruto del trabajo, de cosas que han venido produciendo durante el matrimonio, entonces ese sí forma parte de la comunidad conyugal. Pero lo que usted adquiera viniendo del patrimonio que usted tenía antes de casarse, entonces no va a formar parte de la comunidad conyugal. Aquí tenemos algunas distinciones que son muy importantes que lo tengan en cuenta. En primer término, vamos a suponer que ustedes le debían un dinero antes de casarse. La pregunta que yo hago: ¿a quién le debían el dinero? Vamos a suponer que al marido. Al marido le debían un dinero antes de casarse. Se casó y estando casado le pagan el dinero que le debían. La pregunta es: ¿eso forma parte de la comunidad conyugal o es del marido solamente? Entonces viene la conclusión. Si viene de bienes propios, entonces va a formar parte de los bienes propios del marido y la mujer no tiene derecho. Ese es un ejemplo. Tenemos otro. Vamos a suponer que al marido le debían un dinero antes de casarse y luego la persona, el deudor, después que el hombre se casó, vino a pagarle y dijo que no tenía plata. Pero mira, mano, yo no tengo dinero para pagarte, yo lo que tengo es una casa y vamos a hacerte los documentos de la casa. Ah, ok, perfecto, le dice el hombre: bueno, si no tienes plata y me vas a dar casa, yo recibo el pago en casa, no hay problema, porque ya me estás pagando. Pero al momento de hacer el documento, tiene que colocarle, oigan bien, tiene que colocarle, doy, usando la figura de la dación en pago, doy en pago una casa por la deuda que tenía el señor contraída en tal época. Si dice de esa manera, doy en pago, es decir, con la figura de la dación en pago, se llama dación en pago. La dación en pago, para aclararle un poquito, es cuando usted no paga los reales, sino que paga con lo que usted tiene. Por ejemplo, yo le debo a usted 15.000 bolívares y entonces yo le digo: mire, yo no tengo con qué pagarte, pero yo tengo este teléfono que está aquí. Y entonces yo te doy el teléfono por la deuda. Eso es la dación en pago. No pago la deuda con dinero, sino que la pago con algo que doy en propiedad. Esa es la dación en pago. Entonces, fíjense ustedes, si usted le debían ese dinero antes de casarse y cuando está casado viene el hombre a pagar con una casa, usted tiene que decir en el documento que le doy en pago a fulanito de tal por la deuda que tenía desde tal fecha. De esa manera, esa nueva casa va a ser propia del marido, no va a entrar en la comunidad conyugal. Pero si usted comete el error por flojera, por equivocación, y dice: no, hágame la compraventa que yo se la recibo con una venta ficticia, bueno, allí todo está mal. Desde la propia venta ficticia, que está mal, porque venta ficticia no es venta real, ¿verdad?, hasta una compraventa que no procede. Porque la compraventa tiene también su característica. La compraventa es cuando usted recibe un bien a cambio de un precio que usted satisface. Pero la dación en pago, la satisfacción del precio no es
como precio, sino como entrega por una deuda que tenía. Entonces fíjense ustedes que los abogados tenemos que ser extremadamente cuidadosos a la hora de prestar los servicios a la gente, porque la gente confía sus asuntos en nuestras manos, y una vez que confían sus asuntos y delicados intereses en nuestras manos, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de responder debidamente ante los intereses de ese cliente o a ese cliente por sus intereses.